Tomamos la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada uno por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús le puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrarán pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente les saluda el hermano José Luis González, predicador católico y misionero. Y meditamos las lecturas del día, el Evangelio del día. Hagámonos esta pregunta: ¿cómo podemos reconocer la voz del buen pastor de la del ladrón? ¿Cómo podemos distinguir la inspiración de Dios de la sugerencia que nos da el maligno? Así como sabemos distinguir un idioma de otro, también podemos distinguir la voz de Dios y la voz del maligno. La voz de Dios nunca obliga. Dios se propone, no se impone. En cambio, la voz del maligno seduce, asalta, fuerza. Después, nosotros no hayamos qué hacer. La voz del maligno despierta ilusiones deslumbrantes, emociones tentadoras, pero pasajeras. Al principio halaga, nos hace creer que somos todopoderosos, pero luego nos deja vacíos por dentro y nos acusa: no vales nada. La voz de Dios, en cambio, nos corrige con tanta paciencia, pero siempre nos anima, nos consuela, siempre alimenta la esperanza. La voz de Dios es una voz que tiene un horizonte. En cambio, la voz del maligno te pone contra la pared, te arrincona. Y el Papa Francisco nos ha explicado bien detalladamente cómo actúa Satanás. Que Dios reprenda en este día. En el Evangelio de hoy encontramos la invitación a seguir contemplando el rostro de Jesús, que es el buen pastor. Es una imagen que caracteriza la liturgia de este cuarto domingo de Pascua, que hemos ya escuchado el día de ayer. El Evangelio de Juan nos ofrece en este hermoso texto, San Juan 10, del 1 al 10, cuáles son las características de una auténtica representación de Jesús como buen pastor. Y vamos a ver, en primer lugar, se nos está hablando de un pastor que llama a sus ovejas. Una a una, dice la Escritura, porque las conoce por su nombre. Y luego se nos está diciendo que es un pastor que tiene un cuidado particular por su rebaño. Es más, es un pastor que quiere que sus ovejas tengan vida y la tengan en plenitud, la tengan en abundancia. Las palabras de Jesús nos muestran que la característica típica del buen pastor es la del amor por su rebaño. Un pastor que ama a su rebaño, que lo cuida, que quiere lo mejor para ese rebaño.
Nosotros estamos llamados a volver nuestra mirada al pastor que ama a sus ovejas, que nos ama uno a uno, que nos tiene en su corazón. Nosotros, tantas veces distraídos y superficiales en nuestra relación con el Señor, somos llamados por Él. Él mismo nos está llamando a hacer una memoria grata de su inmenso amor que nos tiene. Esta experiencia la podemos cultivar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de comunidad, partiendo de la escucha asidua de su palabra, con esas palabras que nos invita a acercarnos a Él. Nosotros tenemos necesidad de esa palabra que sale de la boca de Jesús. Y como diría el salmista, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Es bien importante nosotros experimentar ese profundo encuentro con el Señor. Anhelemos encontrarnos con el Señor, como busca la sierva corrientes de agua. Así anhela mi alma al Señor, dice el Salmo. Nos da una pista de que podemos interpretar para comprender esta palabra. Y por cierto, el texto de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, versículo del 1 al 18, que los invito a que abran su Biblia, que lo puedan leer, que lo puedan hacer vida en su vida en este día. Pedro se refiere al modo como el Espíritu Santo lo inspiró a que llevar el Evangelio a los paganos. Las primeras comunidades cristianas nos dan el ejemplo de cómo llevar el Evangelio. El Salmo responsorial de hoy nos sugiere que cada ser humano lleva en su corazón una sed insaciable de Dios. De eso nos habla, de eso es lo que nos presenta. Lleva en su corazón una sed insaciable de Dios, de ese Dios que le da sentido a su vida. Es bien importante descubrir que cada uno de nosotros estamos necesitados de Dios. Muchas veces estamos en este mundo distraídos, indiferentes. Estamos construyendo el mundo a espaldas de Dios. Y en apariencia estamos felices. Nos sentimos bien. Es más, no nos interesan las cosas del Señor, no queremos estar en la Eucaristía, no queremos estar en hora santa, no queremos orar, no leemos la palabra de Dios. En apariencia estamos bien, pero somos invitados en primer lugar a tomar conciencia de que todos somos una espera viviente del Señor. También hay que alimentar el deseo, que luego es también necesidad de anunciar a todos con nuestra vida y palabra la buena noticia del Evangelio. Ese es el deseo de Dios, porque de hecho también nosotros tenemos esa necesidad y ese deseo de predicar el Evangelio. Hay que despertar ese deseo, hay que encantarnos del Señor, hay que enamorarnos del Señor para poder hablar del Señor. Hay que hablar con el Señor para que Él nos guíe, nos diga, nos sugiera, nos aconseje a través de su palabra y la oración, que es un diálogo personal. Oiga, la oración es un diálogo donde habla el Señor y donde hablo yo, donde yo comento y le cuento, el Señor me escucha y me atiende. El auténtico discípulo del Señor está llamado a encarnar en su historia los rasgos esenciales del buen pastor. La identidad propia del buen pastor, como hemos visto, es la del amor gratuito por su rebaño. Y qué interesante es cuando tú y yo
tenemos esa noble misión y la asumimos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucho fervor, con mucho gozo. No nos pesa estar en el sector, en la comunidad, no nos pesa estar en el movimiento, no nos pesa servir a los demás, sino que más bien cada vez que nos toca ir, servir, ayudar, lo hacemos con la alegría del Evangelio. De esta manera reproducimos los gestos y actitudes del buen pastor. Seremos capaces de ofrecer una gota de agua que calme un poco la sed de este desierto que nos está tocando vivir y que necesitamos el agua, el refrigerio de Dios. ¡Ánimo! Vamos a evangelizar con mucho amor, siendo pastores con olor a oveja. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Dios es grande y maravilloso, que nos llama por nuestro nombre a servir en su viña. Hermanos y amigos, vamos, levántate y anda, y con mucha alegría y con mucho amor sirvámosle al Señor. Paz y bien a todos.